Hola, buenas tardes, días o noches, depende de qué hora estén viendo este video. Bueno, pues eh, nosotros vamos a hablar sobre el tema de la calificación jurídica, un acercamiento teórico conceptual y pues basamos principalmente la información de este video en los compendios del Derecho Internacional del doctor Jorge Alberto Silva. Específicamente este tema está en el volumen 3 para aquellos que gusten como que pues leerlo y revisarlo. Y pues bueno, nos presentamos, pues mi nombre es Melissa Ordaz Mi nombre es Jair Galván. y pues básicamente este video va a estar dividido en dos fracciones. La primera va a ser como que un espacio introductorio para saber más o menos sobre qué es de lo que vamos a hablar y pues ya en la segunda parte nos vamos a enfocar más en el tema, viendo los temas que están en el temario, los cuales son la calificación e interpretación, razonamiento para calificar, conflicto de calificaciones y los modelos de racionamiento empleados. Y bueno, pues la razón por la cual surge curiosidad sobre este tema es básicamente con base a esta pregunta, la cual nos menciona que cómo se aplica un supuesto normativo a una norma conflictual, es decir, cómo una persona mexicana, qué leyes debe de utilizar en caso de que se va a vivir y contraer bienes o matrimonio en otro país, ya sea, no sé, en España, qué leyes son las que rigen esos bienes en caso de que pues, esa persona muera o de que se case y ya se quiera divorciar, qué va a pasar con esas cosas. Y aquí es donde pues básicamente nos enfocamos. De manera muy general, pues vamos a mencionar que en la calificación se destaca el proceso de subsunción y que se requiere de argumentos de lógica deductiva y de justificación. Y pues como mencioné anteriormente, pues los juristas se encuentran en estos conflictos constantemente y es por eso que la acción de calificar consiste en la acción de encuadrar un supuesto fáctico en un enunciado. Por ejemplo, en, en el texto de Jorge Alberto Silva se nos mencionaba el ejemplo de una persona que entra a trabajar en una frutería o verdulería, en una frutería en la cual se le asigna una tarea de separar verduras y frutas y se le da una caja en la cual contiene tomates. Entonces el joven se encuentra en esta disputa sobre en qué caja van, en la de frutas o en la de verduras. Y básicamente eso es eh, lo que consiste el problema de calificar, es decir, pues en qué caja, enunciado, va a entrar esa caja de tomates. También es importante mencionar que la calificación y la interpretación no son lo mismo, ya que la calificación debe ir después de la interpretación. ¿Y esto por qué? Pues porque la interpretación es el enunciado de la ley que tiene que asignársele un significado. Y la calificación es el proceso racional de encuadramiento de un suceso o estado de cosa en un significado legal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente la interpretación es el significado y esto lo atrae a la calificación. La calificación toma ese significado para poder darle como que forma a lo que quiere llegar a su resolución. En una interpretación significamos el signo, en tanto que en una calificación resolvemos si el significado de un signo cabe un dato o hecho, que es básicamente lo que les mencionaba, que en la calificación se extraía el significado para poder como pues calificarlo y saber, en este caso, pues en qué caja de verduras o de frutas va. Para el que califica debe previamente haber hecho una interpretación y esto es básicamente la regla general que se nos da respecto a la calificación, que antes de que exista la calificación debe haber una interpretación. Y también se nos mencionaba un ejemplo sobre esto, el cual nos mencionaba de una mujer que es demandada por su esposo para que se divorcien, ya que esta mujer queda embarazada y ellos tenían mucho tiempo sin verse. Entonces aquí se demuestra que la mujer sí que estaba embarazada, pero estaba embarazada bajo una indemnización artificial. Entonces aquí pues es donde entra este tema, ¿no? Sobre qué quiere decir esas palabras, la inseminación artificial, para poder entablar sobre si procede o no el divorcio.
Además, hay que observar la calificación del supuesto jurídico. Es necesario advertir que la cuestión a calificar no recae exclusivamente sobre hechos, pues hay casos en que esa cuestión ya ha sido resuelta o establecida jurídicamente. En esta hipótesis hay que calificar a la situación o categoría jurídica. Así acontece en las hipótesis en que el significado de un supuesto fáctico o jurídico es el problema. Se trata en este caso, o mejor dicho, en esta hipótesis, de resolver, por ejemplo, si una categoría encuadra en la forma o en el fondo de un acto jurídico. Aquí se presenta el ejemplo clásico, si me apoyas con la siguiente diapositiva, compañera, de un matrimonio que es celebrado ante la autoridad civil, al que luego se le ataca de ser inválido, pues se argumenta que debió celebrarse en forma religiosa. Y es aquí donde nos preguntamos si esa manera de celebrar el matrimonio encuadra en una cuestión de forma o de fondo, además de cómo se razona para afirmar o rechazar el encuadramiento. Siguiente diapositiva. Debemos así observar que hasta el siglo XX, muchísimos países conservaron el matrimonio religioso como el único susceptible de ser reconocido, como era en el caso de Francia. Cuando otros países comenzaron a introducir el matrimonio civil, se multiplicaron los problemas de calificación. Cuando una pareja que se encontraba casada religiosamente se trasladaba a un lugar donde el matrimonio es civil, pues aquí la religiosidad, disculpa, nos hace preguntarnos si es una cuestión de forma o de fondo. La calificación en uno u otro supuesto dio lugar a debate y litigios judiciales. Por ejemplo, en México, un matrimonio religioso, bueno, que fue celebrado religiosamente en el interior del territorio mexicano, no produce efectos legales, por lo que en México ese matrimonio suele ser calificado como amaciato y en caso de que reúna ciertas condiciones puede ser considerado concubinato. No ocurre lo mismo en otros países donde el matrimonio religioso encaja en un matrimonio válido si hablamos en el sentido jurídico. En estos casos, el problema de interpretación puede originarse pues derivado de ciertos términos, frases legales o instituciones jurídicas. Eh, Esto es que puede ocurrir que la duda consista en determinar si cierta conducta se incluye en un concepto o precepto legal, aunque el problema principal en relación, vaya, a lo internacional, consista en saber cuál concepto cabe, es decir, en el cuál concepto cabe dentro del orden jurídico. Además, es necesario mencionar, siguiente diapositiva, por favor, el razonamiento para calificar. Regresando al ejemplo que dio mi compañera sobre responder si los tomates son una fruta o una verdura, o si, por ejemplo, en otro ejemplo, si una foto puede catalogarse como artística o como pornográfica, es necesario recurrir a una serie de juicios en los que se mezclan comparaciones o también podemos llamarlas atribuciones de significados que no se obtienen por meros juicios de lógica o justificación deductiva, ni por una simple subsunción. Es aquí donde es necesario que mencionemos que
con la calificación o bueno, mejor dicho, eh, trabé compañía. Bueno, el encuadramiento conlleva, una manera de pensar que se inicia con la interpretación del dato a calificar, es decir, el supuesto al que se le otorga un significado. Este mismo que al ser, contrastado con una descripción normativa, es decir, su concepto o su significado, se le subsume en este. Hay que mencionar que hay algunos pasos, que corresponden a la justificación externa. Es decir, que revisando algunos pasos es necesario advertir que hay unos pasos para el proceso calificativo, o mejor dicho, calificatorio de un supuesto fáctico, las cuales siguiente diapositiva, compañera. Eh, ese. Las cuales son, la identificación de los hechos o del dato fáctico. Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué está sucediendo? A esto nos referimos con el hecho o el facto. Después proseguimos con la identificación o interpretación del supuesto normativo. Es decir, identificar cómo podemos encuadrar este supuesto. Es necesario que revisemos la extensión del concepto que se encuentra establecido en el enunciado legal, es decir, en el supuesto, en la norma, para después comparar y justificar los datos o elementos fácticos con los jurídicos. Eh, este paso, pues, es el núcleo del proceso calificatorio. Aquí es donde se realizan las operaciones que tratan de responder a cómo se justifica, pues, una u otra opción. Además que, ¿cómo decirlo? Este, bueno, pues, además tenemos siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el conflicto de las calificaciones? Puesto que, eh, bueno, estas imágenes son un poco ilustrativas. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? Por ejemplo, si nos encontramos, ante el supuesto de que hay que resolver si una palabra es un insulto según la ley, se requiere encuadrar el significado de esa palabra con un lugar y un momento determinados. Es decir, porque en cada uno de los pasos que mencioné anteriormente, se requiere de enjuiciamientos, es decir, someter a juicio los razonamientos que no están, pues, precisamente enunciados en la ley, porque recordemos que la calificación tanto como proceso, como resultado de un supuesto fáctico, pues, no es algo universal. Es decir, que no es igual para los operadores de cualquier lugar del mundo, el supuesto, pues, solo vale para ciertos sujetos o comunidades epistémicas, que se encuentran en un momento y un lugar específicos. Y es que, aquí podemos ir con este ejemplo. Que para resolver si una palabra es un insulto según la ley, pues se requiere encuadrar el significado de la palabra en un lugar y en un momento determinados de la persona que pronunció esa palabra. Es decir, que al enunciado legal
que reprime, por una parte, o premia a quien pronunció la palabra. De aquí que el significado de esta palabra está relacionado con su uso en un momento y en un lugar específicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y también hay que hablar de el conflicto de las calificaciones. Pues, aunque para calificar es necesario apoyarse de ciertas, pues, reglas en términos simples, ocurre que estas y el resultado de la calificación, como ya lo mencioné anteriormente, pues no son algo universal. Los operadores de cada orden jurídico suelen adoptar las reglas de su comunidad y supuesta en práctica suele pues arrojar resultados diferentes frente a lo que hacen otros operadores. Normalmente el juez toma en cuenta ciertas reglas que infiere de, pues, los cánones, por así decirlo, propios de su cultura jurídica o del ambiente profesional al que éste pertenece. Puede ocurrir que estas reglas las tome de algún paradigma construido por su orden jurídico, es decir, en el que se encuentra, o que parta de una ideología, ya sea política, utilitarista, moral, o incluso hasta religiosa, en la que el juez se encuentra, podríamos decir, insertado socialmente. No se trata, ¿cómo decirlo? Este, no, los jueces y dogmáticos pues son los agentes que encabezan a los que adoptan y moldean estas reglas. Esto se debe sobre todo, pues, a la cercanía, con los datos, al ser clasificados y sus contextos, disculpa. De aquí las variaciones de lugar en lugar y de tiempo en tiempo. Es posible que en un estado, al que llamaremos estado A, se califique, una conducta bajo un significado específico, y que en otro estado, al que llamaremos estado B, se le califique bajo otro significado. La diferencia se explica por la diferencia en las reglas de razonamiento empleadas de un lugar, dando, pues, connotaciones diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, supongamos que, ah, me disculpa, supongamos que una pareja conformada por un hombre y una mujer, al casarse, pues convienen que todos los bienes que adquieren durante su matrimonio serán para los hijos de ambos cuando el primero de los cónyuges fallezca. Un acto como este podría ser clasificado en un estado A como si fuese un testamento, eh, podría ser un testamento mancomunado. En cambio, en un estado B, como podría ser calificado como un simple convenio patrimonial del matrimonio, a lo que conocemos como capitulaciones, perdón, patrimoniales del matrimonio. Y es la diversidad de razonamientos conceptuales lo que conduce a diferentes resultados. Y esto es así, pues en un estado A, el caso será regulado conforme a normas que regulan a los testamentos, mientras que en otro estado B, esto será regulado conforme a las normas que regulan, pues, el patrimonio matrimonial. Siguiente diapositiva, compañera. Pues hay que observar que en la calificación, una calificación simple, el razonamiento supone la relación entre un supuesto normativo y un supuesto fáctico.
En cambio, en el llamado conflicto de calificaciones, el razonamiento principal, que no es el único, consiste en determinar o elegir justificadamente en cuál de los supuestos normativos encaja el supuesto fáctico, lo que sucedió. Para resolver el conflicto de calificaciones es necesaria una calificación, podremos llamar simple, realizarla conforme a uno u otro orden jurídico. Luego hay que resolver cuál calificación priva sobre la otra, es decir, cuál debe estar por encima de la otra, lo cual supone una metarregla o una regla que alude a jerarquías. Como norma general, pues podemos afirmar que el juez que se encuentra en un conflicto de calificaciones debe partir de lo que prescriba su propio orden jurídico y sus reglas. Si admiten tomar en cuenta la calificación seguida en el orden extranjero o si se debe seguir en calificación del propio foro. Y es aquí, siguiente diapositiva, compañera, donde entramos a tema con los modelos, o algunos de los modelos de razonamiento empleados. Para esto hay que observar que las formas de razonar que son empleadas para calificar no son precisamente una tarea en la que sobresale el legislador, es decir, quien expide las leyes generales o abstractas. Más bien, esta es una tarea en la que el protagonista, por llamarlo de alguna forma, pues es el juez, donde sobresale su justificación, a la hora de calificar. Pues han sido los jueces o los que al tener frente a sí un caso concreto, lo resuelven recurriendo a las diferentes formas de razonamiento o de raciocinio que no se encuentran escritas ni prescritas en la ley, pero que sí emplean para construir su decisión. Eh, es aquí pues debemos observar, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver en la imagen alusiva a la toma de decisiones que llevan los jueces. Siguiente diapositiva. Podemos observar que hay tres modelos principales para el razonamiento. El primero, pues, es el conocido como calificación Lex Fori, en la que, pues, acorde a este modelo de calificación, el razonamiento empleado corresponde con pues, el mismo modelo de razonamiento y uso del lenguaje, que el juez del foro emplea para calificar otro tipo de supuestos que se presentan en su foro o en sus asuntos domésticos. Es decir, en este tipo de modelo, el juez hace el uso de la ley, los métodos y las reglas que éste conoce por el lugar donde éste se encuentra. Después, siguiente diapositiva, nos encontramos con la lex causa. En este modelo, pues podemos observar que el juez recurre a las reglas de la comunidad jurídica de donde obtiene el enunciado. Es decir, que el juez local se pone sobre los zapatos del juez extranjero de otro estado. Es decir, que le da un privilegio, por así decirlo, a las leyes del lugar de donde proviene la persona a la que nos ponemos para resolver un supuesto. Es decir, aplicar la norma extranjera para, darle solución al caso concreto cuando no se encuentra o no podemos, resolverlo en base a la ley del foro, es decir, a la ley que nosotros conocemos.
Siguiente diapositiva, por favor. Y pues estos, me faltó mencionar, una disculpa, que por último existe el análisis de los argumentos como el último de los métodos, que pues cuando utilizamos en conjunción la ley del foro y la lex causa, pues da como resultado que si este es el resultado del proceso de deliberación en el que usando, pues, uno u otro modelo de reglas, pues, el resultado será la calificación obtenida, que, pues, normalmente, suele ser diferente a la lex fori y la lex causa. Y, pues, ahora sí, esto fue todo por nuestra parte. Esperamos haber abarcado de una manera correcta el tema, que haya sido entendible y pues que le sirva a todas las personas que vean esta presentación y que les sirva para estudiar o para realizar otros trabajos. ¿Quieres agregar algo, compañera? No, pues yo creo que sería todo. Pues muchas gracias por la atención. Y pues ya. Nos vemos. Bye.